Hola, bienvenidos al canal de matemáticas del Instituto Vicente Medina de Archena. Vamos a resolver hoy un ejercicio de cálculo de área y volumen de un cuerpo geométrico, concretamente de esta figura de aquí de la derecha que se denomina una pirámide. El cálculo lo vamos a realizar en dos partes. En primer lugar vamos a determinar el volumen de la pirámide, que como veremos va a resultar muy sencillo debido a los datos que nos han dado. Y luego vamos a determinar el área de la pirámide, que será un poquito más larga. Bien, ¿qué figura es la que tenemos aquí, esta pirámide? Vamos a visualizarla con el software GeoGebra. De esta manera la podemos ver en 3D. Aquí tenemos la pirámide. ¿Qué era una pirámide? ¿No? Pues es un polígono cualquiera. Por ejemplo, visto desde abajo, aquí tengo un pentágono regular, ABCDE, que se unen todos sus vértices con un punto que está fuera del plano que lo contiene, el punto G, denominado ápice de la pirámide, y eso da lugar a un poliedro cuyas caras son 5 triángulos que los vemos desde aquí arriba, ¿no? Y un pentágono que está aquí abajo. En esta figura pues se denomina altura de la pirámide a la distancia que hay desde el plano que contiene al pentágono hasta el punto superior, hasta el ápice. Y se denomina apotema de la pirámide a la línea que une el vértice con el punto medio de cualquiera de los lados de la base, ¿vale? Muy importante no confundir la apotema de la pirámide, que aquí es la línea negra, con la apotema del pentágono, que será esta línea de aquí HF, ¿no? la distancia que hay desde el centro del pentágono hasta el punto medio de uno de los lados, ¿vale? Bueno, pues volviendo al problema, en este caso los tres datos que me dan son el valor de la arista básica. Recordemos que todas las líneas marrones que hay en esta figura se denominan aristas, son como las vigas con las que se construye ese poliedro. Y la arista básica pues es cualquiera de los lados del pentágono, cualquiera de las aristas de la base del poliedro. Nos dicen que mide 3 centímetros. Nos dan también el valor de la apotema de la base, de la apotema del pentágono regular, que es esta línea verde de aquí, HF, y que mide 2,07 centímetros. Y nos dan el valor de la altura de la pirámide, la línea azul, que es igual a 4 centímetros. Bueno, pues empezamos. Para resolver el problema del volumen, pues como siempre tenemos que estudiar un poquito las fórmulas. Recordemos que las fórmulas de volúmenes y de áreas de cuerpos geométricos son en realidad menos que en las del tema anterior, pero al mismo tiempo incluyen las del tema anterior, porque aquí va a salir en muchas ocasiones el cálculo del área de un polígono, por lo tanto hay que saber todo lo del tema de áreas y perímetros de figuras en dos dimensiones. Bien, el volumen de la pirámide pues es igual al área de la base por la altura dividido entre 3, ¿no? Una regla mnemotécnica: cualquier figura que termine en punta en 3 dimensiones, siempre su volumen es aquí con algo dividido entre 3. Bien, el área de la base, ¿y quién es la base aquí? Pues es un pentágono regular. Por lo tanto, para poder resolver este problema tenemos que ir poquito a poquito. Primero vamos a centrarnos en el cálculo de esta parte de aquí, del área de la base. Y para ello pues tenemos que recordar otra fórmula del tema anterior, ¿no? El área de un pentágono regular era igual al perímetro de esa figura por la apotema de ese pentágono regular entre 2, ¿no? Que en nuestro caso pues es muy sencillo, ¿no? Fijaos, 3, el número en rojo, es el valor de la arista básica del lado del pentágono. Por lo tanto, si multiplico ese 3, este lado rojo, por 5 lados que tiene el pentágono, este 5 por 3 va a ser el perímetro. Y esta parte verde es la apotema de la base de la pirámide, ¿no? La apotema del pentágono, el 2,07. Bueno, pues ahora es un poquito de calculadora o de operaciones con decimales y el resultado de la base es 15,525 centímetros cuadrados. Importante no liarse con las unidades, ¿no? Esto es un área, por lo tanto las unidades son centímetros cuadrados. Bueno, seguimos. Vamos ahora con el cálculo del volumen. Pues volumen de la pirámide, que lo tenemos aquí arriba, va a ser igual a el área de la base, que la acabamos de calcular, 15,525, por la altura, que es esta línea azul, que la tenemos aquí, 4 centímetros, dividido entre 3, ¿no? Solamente es aplicar la fórmula y nos sale 20,7 centímetros cúbicos, porque es una medida de volumen. Pues ya está, este primer ejercicio ha sido solo realmente conocer estas dos fórmulas, ¿no? Y con esos datos que nos dan directamente ir sustituyendo y un poquito de cálculo con decimales.
¿Cómo se puede complicar esto? Pues cuando alguno de los datos que se necesitan en estas fórmulas no lo tuviera, ¿no? Y en ese caso, ¿qué habría que hacer? Pues normalmente el teorema de Pitágoras. Eso justamente es lo que ocurre en este ejercicio para el cálculo del área de la superficie de la pirámide, ¿no? Y por eso lo hemos puesto aquí nivel 2, ¿no? Porque requiere uso del teorema de Pitágoras. El ejercicio 2 sería calcula el área y la solución pues va en varias partes. La primera cosa que hay que tener clara es qué es el área. ¿Qué es el área de un cuerpo geométrico? El área sería, digamos, la cantidad de material, de cartón que yo necesito para montar las paredes de ese cuerpo geométrico, ¿no? O si esto fuera un edificio, ¿no? Pues la cantidad de ladrillo y de losas que necesito para poner el suelo y las paredes. ¿De acuerdo? Bien, pues esto yo lo llamo un poco como, para que os acordéis, el método del pintor, ¿no? Para calcular el área de cualquier poliedro, solo tenéis que acordaros de que hay que sumar las áreas de todas las caras, ¿no? Nada más, no hay que estudiarse fórmulas raras para cada figura. Es un poco como el equivalente al método del bichito que veíamos en los perímetros, ¿no? Solo hay que sumar pues, todos los lados de una figura en 2 dimensiones para hallar su perímetro. Aquí solo hay que sumar las áreas de todas las caras que hay ahí. Para que esto quede un poquito más fácil de recordar, pues hemos puesto aquí esta pequeña broma de los personajes de Ibáñez, Pepe Botero y Otilio, que están pintando, pero realmente esto es lo que tendríamos que hacer para calcular un área, ¿no? Es ir pintando todas las paredes de una habitación, ¿no? Una por una. Volviendo al programa GeoGebra, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer sería pintar primero la cara inferior, ¿no? Primero el suelo, ¿no? El pentágono. Y luego tendríamos que ir pintando todas las caras laterales, ¿no? Que serían estos 5 triángulos de aquí, ¿no? Por lo tanto, el área, ¿qué va a ser? Pues el área del pentágono y el área del triángulo, pues como son 5 triángulos, multiplicada por 5, ¿no? Ese es el planteamiento de este problema. Pues vamos con ello. Primero, calculamos el área del pentágono. Y el área del pentágono realmente es que es muy sencillo porque ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿no? Recordad, la hemos tenido que calcular aquí para poder sacar la fórmula del volumen. Por lo tanto, en este caso vamos hasta más rápidos, ¿no? Ya tenemos el área del pentágono 15,525 centímetros cuadrados. ¿Qué nos queda? Pues el área del triángulo. Vamos con el área del triángulo. El área del triángulo, la fórmula era base por altura, ojo, altura del triángulo. Cuidado aquí con el vocabulario de no liarnos con lo que es la altura de la pirámide, ¿no? La altura del triángulo, partido de 2. Pero, ¿cuál es la altura del triángulo? Aquí es donde viene un poco que se empieza a complicar el problema, porque resulta que la altura esa es desconocida. Y si volvemos a la figura del principio, esa altura es del triángulo. Recordad, estamos tratando de hallar el área de cualquiera de estos triángulos que forman las caras laterales del poliedro. Esa altura del triángulo es esta línea negra, que por cierto tiene un nombre específico, se denomina apotema de la pirámide. Y esa no me la dan. ¿Cuál es el truco cuando no me dan algo en los problemas de geometría? Pues normalmente aplicar el teorema de Pitágoras. Y aquí además se ve clarísimo dónde está el triángulo rectángulo con el que tengo que trabajar. Pues sería el triángulo formado por esta línea verde de aquí, la apotema de la base, por esta línea azul de aquí, la altura de la pirámide, y por la incógnita, ¿no? Por la línea negra, la apotema de la pirámide que tenemos que calcular, ¿no? Bueno, pues eso nos lleva a la tercera etapa de este problema. Sería cálculo del apotema de la pirámide utilizando Pitágoras, ¿no? Pues esa apotema, por ejemplo, si la llamamos X, será igual a, en este caso, acordaros del truco, teorema de Pitágoras, cuando tenemos que calcular la hipotenusa, la línea negra, el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, que estaría aquí en el vértice F, pues es poner los dos lados del triángulo elevados al cuadrado sumándose, porque es el más grande, estamos hallando el lado más grande de los dos, y luego aplicando la raíz cuadrada, ¿no? Si tenéis dudas sobre esto, os remito a un vídeo anterior en el que veíamos cómo aplicar el teorema de Pitágoras en casos más sencillitos, ¿vale? Y recordemos de dónde salen ese 4 y ese 207, ¿eh? Lo tenemos aquí arriba. 4 era en la línea azul y 207 era en la línea verde, ¿no? En este caso son los dos catetos del triángulo rectángulo HFG del que forma parte la apotema. Bueno, pues ahora otro poquito de calculadora. Esto queda en la raíz cuadrada de 28,49, que es igual a 4,5039 redondeando. Bien, 50-39 centímetros. Cuidado, no liarnos con las unidades. No estamos calculando una apotema, una longitud, pues son unidades lineales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues digamos, volver para atrás
poner ese valor aquí en la altura. Pero ojo, no ponerlo aquí atrás, ¿eh? Ya dijimos en un vídeo anterior, hay que escribir nuestro razonamiento de forma secuencial, ¿no? Ahora seguimos hacia abajo y terminamos el cálculo del área del triángulo, ¿no? Sería el área del triángulo, la base, que sería la línea esta roja de aquí, que vale 3, por la altura que acabamos de calcular, dividido entre 2, pues esto nos da 6,7559 centímetros cuadrados, ¿vale? Esto sería el área de una cara lateral. Y por último, pues terminamos con el área total de la pirámide. El área total de la pirámide, recordemos que era, la teníamos aquí arriba, ¿vale? El área del pentágono más 5 veces el área del triángulo, ¿no? O sea, el área del pentágono que está aquí, 15,525, más 5 veces el área del triángulo que acabamos de calcular, ¿no? Bueno, pues esto, de nuevo, con un poquito de paciencia, calculamos y nos sale 49,3045 centímetros cuadrados, ¿eh? Es un área. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os sea de utilidad para el examen que lo tenemos enseguida del tema de cuerpos geométricos y hasta pronto.